Hola, espero estés súper bien. Soy Catherine Ferreira, te estaré comentando un poco lo que es SQL, SQL Server y Transact SQL. Esta sesión corresponde a una serie de sesiones del SQL Bootcamp. Este bootcamp está pensado para aquellos que quieran adentrarse al mundo de los datos, entonces vamos a comenzar con conceptos muy básicos y a medida que vayamos avanzando con el resto de las sesiones serán conceptos más específicos. Este bootcamp está organizado por Women Data Community. Aquí abajo te dejo los links para que te suscribas, que te unas a nuestro meetup, recibas las notificaciones cuando realicemos eventos, próximos bootcamps, etc. Women Data Community es una comunidad de mujeres que busca motivar el aprendizaje en relación al mundo de los datos, asimismo incentivar el rol de la mujer en el área de la tecnología. El objetivo de esta sesión es que comprendas de forma como inicial, básica, que es SQL, diferencia con Transact SQL y lo que es Microsoft SQL Server. Esta es la agenda que vamos a estar siguiendo durante esta sesión. Vamos a ver estos tres conceptos principales: SQL, Transact SQL y Microsoft SQL Server. Y vamos a ahondar un poquito, definición, qué es el modelo relacional, funcionamiento del SQL, los grupos de comandos, tablas, síntesis, o sea, vamos a hacer una conclusión de lo que vayamos viendo. Con respecto a Transact SQL, la definición, su diferencia con SQL, qué herramientas utilizan Transact SQL y un poquito sobre Microsoft SQL Server, su definición y características. Muy bien, comencemos sobre qué es SQL. SQL, por sus siglas en inglés, Structured Query Language, en español lenguaje de consulta estructurada, es un lenguaje de dominio específico. Esto quiere decir que tiene un propósito. Es utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Un sistema gestor de base de datos, SGBD por sus siglas, es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes o bien mediante aplicaciones. También simplifican las consultas y la presentación de la información. Un sistema gestor de base de datos permite controlar entonces el acceso a los datos, asegurar su integridad, gestionar el acceso concurrente a ellos, recuperar los datos tras un fallo del sistema y hacer copias de seguridad. Las bases de datos y los sistemas para su gestión son esenciales para cualquier área de negocio. Con respecto al modelo relacional, tras ser postuladas sus bases en 1970 por Edgar Francoeur de los laboratorios IBM en San José, California, no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Su idea fundamental es el uso de relaciones. Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados tuplas. Pese a que esta es la teoría de las bases de datos relacionales creada por Codd, la mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar, pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros. Cada fila de la tabla sería un registro tupla y las columnas, también llamadas campos. Algo que hay que tener en cuenta, que es súper importante, es que SQL es un lenguaje, no es una base de datos en sí, no es un programa. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos un servidor donde tenemos alojada nuestra base de datos. Para obtener los datos de esa base de datos deberemos ejecutar una sentencia SQL. En nuestro caso, nuestro servidor cuenta con Microsoft SQL Server, entonces enviaremos una sentencia de Transact SQL. Esa solicitud se envía al servidor y este interactúa con la base de datos mediante el gestor de base de datos para capturar la información y devolverla. Para este bootcamp estaremos trabajando con Microsoft SQL Server. Vamos a hablar sobre los grupos de comandos de SQL. Los comandos de SQL pueden dividirse en grupos, por lo pronto solo hablaremos de estos tres, hay más.
pero vamos a comenzar con estos. Comando de definición de datos, DDL, Data Definition Language, permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos, tablas, etc. Los comandos de manipulación de datos, DML, Data Manipulation Language, permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de datos. Los comandos de control, DCL, Data Control Language, gobiernan los privilegios de los usuarios, controles de acceso, etc. Ahondando un poquito en lo que mencionamos ahora, que fue DDL, tenemos este grupo de comandos: create, drop, alter. Entonces, como ven, estos comandos son bastante fáciles de entender. Entonces, con ellos podemos crear, por ejemplo, una tabla, podemos eliminar la tabla o podemos alterar sus campos. Con respecto a DML, podemos insertar datos en esa tabla, actualizar los datos, eliminar datos o consultar datos. Y con respecto a Data Control Language, tenemos que son bastante, se explican por sí mismos, que es para autorizar, revocar o denegar ciertos permisos. Bien, hace un momento estuvimos mencionando que el servidor devolvía la información y que podíamos identificar una tabla, entonces vamos a conversar sobre las tablas. Las tablas son el elemento más importante dentro de una base de datos, ya que se utilizan para guardar los datos persistentes permanentemente. Una tabla se asemeja a una hoja de cálculo. Al igual que estas, las tablas se componen de filas y columnas. Cada una de las columnas se denominan campos de la tabla y cada una de las filas se les conoce como registros. Cada campo puede contener tipos de datos como texto, números, gráficos, etc. Cuando hacemos la construcción de nuestra tabla y vamos a definir sus campos, definimos de qué tipo de valor va a almacenar. En este caso, el dato que yo estoy mostrando, que es el nombre Ada, sería de tipo texto. Bien, haciendo un poquito de síntesis con lo que estuvimos viendo, SQL es un lenguaje de computación para trabajar con conjuntos de datos y las relaciones entre ellos. Los programas de base de datos relacionales usan SQL para trabajar con datos. A diferencia de muchos lenguajes de computación, SQL no es difícil de leer y entender, como estuvimos viendo en los grupos de comandos. Al igual que muchos lenguajes de computación, SQL es un estándar internacional reconocido por organismos de estándares como ISO y ANSI. Muy bien, vamos a hablar sobre Transact SQL. Transact SQL es una extensión del lenguaje SQL que se usa principalmente en Microsoft SQL Server. Esto significa que tiene toda la funcionalidad de SQL, pero tiene algunos extras. La mayoría de los principales proveedores de base de datos ofrecen sus propias extensiones de lenguaje SQL para sus propios productos, y Transact SQL es uno de los ejemplos más utilizados de estos porque el servidor Microsoft SQL es popular. Todas las aplicaciones que se comunican con SQL Server, independientemente de la interfaz de usuario de la aplicación, lo hacen enviando declaraciones Transact SQL al servidor, tal cual como lo estuvimos viendo hace un momento. Vamos a ver las diferencias. SQL es un lenguaje de consulta utilizado para manipular datos almacenados en una base de datos a muy grandes rasgos. Transact SQL también, pero es una extensión de SQL que es usado principalmente en Microsoft SQL Server. SQL es open source. Transact SQL es desarrollado por Microsoft. Las sentencias de SQL son ejecutadas una a la vez, también conocido como non-procedural. Y Transact SQL, o sea, la diferencia con respecto a SQL es que el código es procesado como un bloque de forma lógica en un orden estructurado. O sea, con respecto a esto, en el caso de SQL, ejecutamos una sola declaración. En cambio, frente a un lenguaje de procedimiento como es Transact SQL, se pueden ejecutar múltiples declaraciones o sentencias
controladas por declaraciones condicionales, bucles, etcétera. Este concepto va a quedar un poco más claro ahora que veamos lo que es una transacción, que se los voy a estar explicando. Bien, además de estas diferencias más generales, SQL y Transact SQL también tienen algunas palabras claves ligeramente diferentes. Transact SQL también incluye funciones que no forman parte del SQL tradicional. Y bueno, un ejemplo sobre algunas palabras claves diferentes sería, por ejemplo, si seleccionamos el top X de filas de una tabla, en SQL estándar usaríamos la palabra clave limit y en Transact SQL usaríamos la palabra clave top. En ambos escenarios estamos seleccionando, consultando nuestra tabla usuarios, pero estamos solo trayendo 10 registros y lo estamos ordenando por la edad. Recuerden que esto lo vamos a ver un poquito más a fondo en el resto de las sesiones que tienen ejercicios prácticos, entonces no vamos a ahondar muchísimo en esto ahora. Bien, ¿qué herramientas usan Transact SQL? Bueno, SQL Server Management Studio es un entorno integrado para administrar cualquier infraestructura de SQL, desde SQL Server a Azure SQL Database. SQL Server Management Studio proporciona herramientas para configurar, supervisar y administrar instancias de SQL Server y bases de datos, estén donde estén, en el equipo local o en la nube. Azure Data Studio es una herramienta de base de datos multiplataforma para profesionales que usan plataformas de datos locales y en la nube en Windows, macOS y Linux. Ofrece una experiencia de editor más moderna, tiene lo que se llama IntelliSense, que te permite agilizar la escritura de las sentencias. También contempla integración de control de código fuente si tenemos un backup de los cambios que vamos generando y un terminal integrado. Al igual, como mencioné en SQL Server Management Studio, no importa dónde estén tus datos, tanto tu equipo local como en la nube. SQL Server Data Tools es una herramienta de desarrollo también moderna para crear bases de datos relacionales de SQL Server, bases de datos de Azure SQL y bueno, otro tipo de desarrollos, por ejemplo, modelos de datos de Analysis Services, paquete Integration Services e informes de Reporting Services. Y también SQL CMD, que permite escribir instrucciones, Transact SQL, procedimientos, scripts a través de otros modos, por ejemplo, la consola del sistema. Vamos a conversar sobre Microsoft SQL Server. Es un sistema de administración para bases de datos relacionales desarrollado por Microsoft. Utiliza SQL y su extensión Transact SQL. Dentro de los competidores más destacados de SQL Server están Oracle, MariaDB, MySQL y PostgreSQL. SQL Server en un principio estuvo disponible solo para sistemas operativos Windows en Microsoft, pero desde el 2016 ha aumentado su compatibilidad con Linux y Docker, por ejemplo. Las características claves o las que voy a resaltar en esta sesión de Microsoft SQL Server, tenemos el soporte de transacciones. Una transacción es una unidad lógica de trabajo que contiene una o más sentencias SQL. Tenemos una serie de sentencias. Vamos a tomar como por ejemplo una base de datos de un banco. Cuando un cliente quiere transferir dinero a una cuenta de ahorro a una cuenta corriente, esta transacción, que recuerda es una unidad que contiene una o más sentencias, puede contener 3 operaciones. Por ejemplo, disminuir la cuenta de ahorros, incrementar la cuenta corriente, registrar la transacción en el diario de transacciones. Entonces, estas 3 operaciones las podemos enmarcar en una transacción. Lo importante de las transacciones es que es una unidad atómica.
las 3 operaciones que vamos a realizar dentro de nuestra transacción se deben realizar de forma correcta. Tenemos que velar por la integridad de los datos. Si alguna de ellas falla, hacemos un rollback de toda la transacción, o sea que dejamos los datos tal cual como estaban antes de iniciar la transacción. Eso es algo súper importante. Moviéndonos al siguiente punto, sobre el soporte de procedimientos almacenados, son procesos que están, son procedimientos que están almacenados en la base de datos. Su implementación puede variar de un gestor a otro y en ellos podemos incluir estas transacciones. Las ventajas de los procedimientos almacenados, bueno, las tenemos esta lógica dentro de la base de datos con acceso directo. Hay muchos escenarios donde existen muchas aplicaciones que van contra la misma base de datos y hay cierta lógica que se repite. Entonces podríamos hacer un procedimiento almacenado de alguno de estas funciones que necesitamos. Por ejemplo, la de transferencia de fondos de una cuenta de ahorros a una cuenta corriente. Entonces tenemos un procedimiento almacenado que se llame transferencia de fondos, cuenta de ahorro, cuenta corriente, y dentro de ese procedimiento almacenado tenemos ya declarada toda nuestra transacción con nuestras sentencias Transact SQL y velando por su correcta ejecución y bueno, la integridad de los datos. No se preocupen mucho por este tema, quizás puede ser un poco confuso al principio, pero la idea del bootcamp es ir ahondando un poco en todos estos conceptos y en las prácticas. Con el respecto al siguiente punto, vamos bien por aquí. Incluye también un entorno gráfico que permite el uso de estos comandos que estuvimos viendo, de DDL, DML, que son los de definición de datos y manipulación. Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red solo acceden a ella. Y también permite administrar información de otros servidores de datos. En las siguientes sesiones vamos a estar ahondando un poco más sobre Microsoft SQL Server y vamos a ejecutar nuestras sentencias Transact SQL. Esto lo vamos a hacer mediante el SQL Server Management Studio. No se preocupen que hay una sesión sobre cómo realizar la instalación paso a paso. Bien, esa fue esta sesión. Recuerden que es una sesión básica como para dar inicio. De a poquito vamos a seguir ahondando. De parte de la comunidad queremos publicar más contenido. Agradecemos mucho tu apoyo. Aquí tienes de nuevo los links para que nos sigas. Y me voy a presentar ahorita sí al final de la presentación. Bueno, me llamo Catherine Ferreira. Tengo 23 años, nací en Caracas, Venezuela. Vivo en Santiago de Chile desde 2017. Me especializo en Power Platform y actualmente estoy trabajando en este maravilloso mundo de los datos. Allí ven algunas de las certificaciones que he ido sacando y abajo tienen mi Twitter y mi LinkedIn para que conectemos si quieren conversar. Y bueno, yo siempre estoy publicando los eventos en los que participo, bueno, todo lo que va a ir generando Women Data Community, meetups, entonces pueden estar atentos. También eventos que les pueda brindar un voucher para una certificación de Microsoft. Entonces bueno, nada más agradecerles y disfruten el resto del bootcamp.